Mi nombre completo es María Fernanda y quiero compartir con todos ustedes una fascinante historia que transformó por completo la dinámica de nuestro hogar, dejando una profunda e imborrable marca en cada uno de nuestros corazones. Esta es una fascinante narración que nos sumerge en las profundidades de la noche, explorando cómo cada sonido, cada mirada y cada palabra tejían un manto de misterio y suspense a nuestro alrededor. En esta historia, los límites difusos entre la serenidad y el temor se desdibujaban, y el silencio se erigía como un ominoso presagio de una tormenta inminente que amenazaba con desencadenar un caos indescriptible. Crecí acostumbrada al hecho de que mi cariñosa madre, Carmen, a menudo se ausentaba para ir a visitar a su querida hermana, dejándome al cuidado de mi amable padre, José. La serenidad que siempre ha demostrado ha sido un pilar fundamental para mí en medio de este torbellino de transformaciones y situaciones impredecibles. Sin embargo, en estos últimos días he empezado a percatarme de la presencia de sutiles hilos invisibles que se entrelazan entre nosotros, estableciendo vínculos no solo en nuestra relación filial, sino también en nuestra condición de individuos que se encuentran al borde de un abismo de incertidumbre. Quizás en un principio no logré comprender de manera inmediata cuál era la naturaleza exacta de lo que estaba ocurriendo, pero todo se inició con una sensación de ansiedad serena, casi imperceptible, que surgía en mi interior cada noche sin excepción. Todo comenzó una de esas tardes lluviosas en las que una densa niebla otoñal descendía lentamente por las ventanas, cubriendo la ciudad con su manto gris característico y creando una atmósfera misteriosa y melancólica. Mamá se levantó temprano en la mañana, antes de que los primeros rayos de sol iluminaran el cielo, dejando una nota cuidadosamente escrita con palabras cálidas y reconfortantes. Sin embargo, al escuchar su voz serena y observar su mirada llena de determinación al despedirse, percibí un matiz de misterio y anticipación que auguraba la llegada de transformaciones significativas en nuestro entorno familiar. A cambio de mi ayuda, mi padre, José, me recibió en la sala con una leve sonrisa de complicidad, pero pude percibir una sombra de incertidumbre reflejada en sus profundos ojos cansados. Su café de la mañana, meticulosamente preparado con gran esmero y dedicación, se convirtió en la primera pista reveladora de que algo inusual y misterioso estaba teniendo lugar en el seno de nuestro hogar. Por la noche, mientras me encontraba cómodamente sentado frente al televisor, sumergido en programas de entretenimiento vacíos y carentes de contenido, el silencio que reinaba en la habitación comenzó a tornarse cada vez más opresivo y abrumador. El suave y delicado sonido producido por el choque de una cucharilla contra la porcelana de la taza en la cocina resonó en el ambiente, interrumpiendo así la calma reinante. En ese instante, mi padre giró su rostro hacia el mío y, en tono discreto, formuló la siguiente pregunta: María, ¿cómo te encuentras en este preciso momento? Intenté articular una respuesta coherente y reflexiva, sin embargo, percibí una tensión interna que me invadía, llegando a la conclusión de que detrás de la inquietud expresada no solo se encontraba la preocupación, sino también una ansiedad inexplicable por parte de mi propio padre. Más tarde, en la amplia sala de estar entró mamá, con paso decidido y una expresión serena en su rostro, como si trajera consigo una atmósfera diferente y llena de calidez. Su inesperada llegada a la habitación provocó una sensación de sorpresa en el ambiente, sin embargo, pude percibir claramente la presencia de una barrera invisible de dudas y preguntas sin respuesta que separaba su presencia de la de mi padre. Nos acomodamos en el cómodo sofá de terciopelo, y la intensa tensión que se había formado entre nosotros, como si fuera una delicada cuerda de seda, vibró con cada mínimo contacto. Mi padre me observó detenidamente, con una expresión de interrogantes que resultaban imposibles de dilucidar por mi parte. Cada instante parecía extenderse interminablemente, como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido por completo, abriendo paso a un misterio que ambos nos esforzábamos por mantener en secreto. Esa misma noche, mientras me encontraba completamente solo y aislado en el interior de mi habitación, me resultó imposible conciliar el sueño. Mis pensamientos se enredaban y revoloteaban en mi mente, y cada minuto transcurrido se extendía como si fuera una eternidad interminable. Intenté profundizar en la situación para entender mejor lo que estaba sucediendo entre mi padre y yo. ¿Por qué razón sus actitudes comenzaban a parecerme preocupantes e inquietantes, como si estuviera indagando en busca de una respuesta a una interrogante que le aterraba verbalizar? En esos precisos instantes me percibía atrapada por mis propias emociones, completamente desvalida. Frente a la compleja situación que se había gestado entre nosotros a lo largo de un extenso periodo de tiempo. De repente, en un instante inesperado, resonó un fuerte golpe en la puerta de madera de mi habitación, interrumpiendo mis pensamientos. La voz serena y familiar de mi padre, con su tono cálido y acogedor, se filtró a través de la puerta, invitándome a entablar una conversación en privado.
Entró lentamente en mi habitación con una mirada preocupada y un gesto casi tímido, como si estuviera cargando con el peso del mundo en sus hombros. Dejó cuidadosamente un vaso de agua fresca en la mesilla de noche y se sentó con suavidad en el borde de mi acogedora cama. Sus profundos ojos azules buscaban desesperadamente algo que parecía escurrirse entre sus dedos, y en ese preciso instante, pude percibir claramente el gélido abrazo del miedo y la abrumadora tristeza que se entrelazaban en lo más profundo de mi ser. Si en algún momento te sientes preparado y cómodo para expresar tus pensamientos, estaré aquí para escucharte con atención y comprensión, susurró con ternura, y su voz, rebosante de empatía y cariño, provocó un leve estremecimiento en mi ser. Intenté buscar las palabras adecuadas en medio de ese silencio abrumador que se había instalado entre nosotros, pero la densidad de la atmósfera parecía impedir cualquier intento de comunicación. Él, como si realmente entendiera la confusión en la que me encontraba en ese momento, añadió con una voz calmada y serena: María, es importante para mí expresarte lo mucho que te valoro y aprecio nuestra conexión tan especial, la cual hemos cultivado a lo largo del tiempo y que no deseo perder en ningún momento. No tenía ni la más mínima idea de cómo reaccionar, ya que cada una de las palabras que salían de su boca resonaban de manera inusual y desconcertante. Estos minutos de incertidumbre y expectación se prolongaron de manera interminable, y en lo más profundo de mi ser, percibí claramente cómo una transformación sutil e imperceptible había dado inicio en nuestra relación. Me desperté a la mañana siguiente sintiendo el intenso peso del sueño que se había acumulado en mi cuerpo durante la noche, acompañado de una ansiedad persistente que parecía no querer abandonarme. Ni siquiera la brillante luz del día lograba traerme un atisbo de tranquilidad. En la amplia y luminosa cocina de la casa, mi padre se encontraba meticulosamente preparando un delicioso desayuno para la familia, mientras su semblante mostraba una sonrisa forzada y poco natural. Evité cuidadosamente su penetrante mirada, intentando desviar mis pensamientos y emociones en el reconfortante y embriagador aroma que desprendían tanto el café como el té, pero cada mirada furtiva, cada sutil movimiento de su cuerpo, me recordaba de manera insistente que aquella velada no se había limitado a una simple y superficial conversación. Durante el transcurso de la jornada, la tensión no experimentó ninguna disminución significativa. Mi padre, con su característica amabilidad y sabiduría acumulada a lo largo de los años, sugirió con entusiasmo que pasáramos el día juntos, recordando aquellos tiempos pasados que atesoro en lo más profundo de mi ser. A pesar de que en mi interior se gestaba un temor latente, decidí aceptar su propuesta con una mezcla de emoción y nerviosismo. Salimos de la bulliciosa ciudad en dirección al tranquilo lago situado en las afueras. Pero en esta ocasión, al aproximarnos lentamente a la costa, percibimos que la atmósfera había experimentado un cambio notable. El reflejo del agua en el lago no era tan claro como de costumbre, y el aire a su alrededor parecía estar impregnado de una densidad inusual, lo que lo hacía sentir pesado y opresivo. Nos sentamos tranquilamente en las rocas durante un extenso periodo de tiempo, contemplando en completo silencio el constante movimiento de las olas, y en medio de ese profundo silencio, resonó una vez más la voz sabia y reconfortante de mi padre. «Sabes, María», comentó con tristeza, «me parece que desde que tu madre no está en casa, todo ha cambiado drásticamente y la atmósfera se siente diferente». Sus palabras resonaban en el aire con un tono de profunda reflexión, como si estuviera esforzándose por comprender un enigma que hasta entonces había permanecido velado en el misterio. Sentí en ese momento que mi corazón comenzaba a latir con más intensidad, mientras una sensación de tensión se apoderaba de mí y crecía sin que pudiera contenerla. Continuó expresando sus sentimientos. En ocasiones, percibo que en nuestra relación se está gestando algo tan intenso que me aterra siquiera concebirlo en mi mente. Estas palabras despertaron en mi interior un profundo sentimiento de temor y preocupación. Continuamos cómodamente sentados en absoluto silencio junto al sereno lago, y me esforcé por minuciosamente analizar cada mínimo detalle que se presentaba ante mis ojos curiosos. Cuando el sol comenzó lentamente a sumergirse en el horizonte dorado y anaranjado, el padre, con un gesto repentino e inesperado, expresó: «Quizás sería conveniente considerar la posibilidad de distanciarnos un poco de esta proximidad, brindándonos mutuamente un espacio para reflexionar y fortalecer nuestra conexión». Las palabras salieron de su boca como una confesión tranquila y pausada, cargada de un profundo dolor, y en ese instante sentí como todo mi mundo interior se transformaba por completo. Me parecía completamente evidente que en ese preciso instante ya había sucedido algo completamente irreversible entre nosotros. Al llegar a mi hogar, decidí aislarme en mi dormitorio, con la intención de reflexionar detenidamente sobre los acontecimientos recientes que habían tenido lugar en mi vida. En cada momento de silencio profundo, en cada susurro apenas perceptible,
podía percibir claramente el eco resonante de aquellas palabras que, lamentablemente, nunca lograron encontrar su camino hacia la libertad de expresión. Me esforcé por entender las razones detrás del repentino cambio de actitud de mi padre, porque su expresión facial, cargada de profunda tristeza, me resultaba tan inusual y desconcertante. Quizás, en algún rincón de mi mente, todo aquello fue simplemente una ilusión creada por mi imaginación desbordante. Sin embargo, el vívido recuerdo de aquella noche en la que se sentó serenamente en el borde de mi cama se mantuvo indeleble en lo más profundo de mi ser. Pasaron varios días. El transcurso del tiempo parecía desgastar lentamente la tensión acumulada entre nosotros, pero en mi interior sabía que dicha tensión no se disipaba, sino que se iba incrementando en el silencio sepulcral que nos rodeaba, aguardando pacientemente el momento propicio para estallar de nuevo con una fuerza inusitada e inesperada. Una tarde lluviosa, mientras las gotas caían con fuerza sobre el tejado de tejas, escuché de repente un insistente golpeteo en la puerta de madera de mi hogar. Era el padre de la familia, el pilar fundamental que sostenía con firmeza la estructura del hogar. Su rostro, reflejado en la tenue y cálida luz que emanaba de la lámpara del pasillo, estaba visiblemente ensombrecido por una profunda tristeza e incertidumbre que parecían envolverlo en un halo de melancolía y desasosiego. Accedió a mi recámara, colocó cuidadosamente un vaso lleno de agua sobre la mesita de noche y se acomodó en el asiento frente a mí. María, comenzó a decir con una voz temblorosa y llena de emoción, me resulta imposible seguir manteniendo en secreto la verdad que tanto tiempo he guardado en lo más profundo de mi ser. En ese momento, experimenté una sensación abrumadora de angustia, como si mi corazón dejara de latir por un instante. Cada una de las palabras que salían de su boca resonaba en lo más profundo de mi ser, como afiladas dagas que perforaban mi alma vulnerable. Continuó expresando con profunda emoción, siempre, desde el primer momento en que te vi, he sentido un amor tan intenso y puro hacia ti. Nunca ha habido un instante en el que ese sentimiento no haya estado presente en mi corazón. Pero quizás he llegado a amarte profundamente, no solo como hija, sino también de una manera más intensa y especial, esta conexión tan poderosa entre nosotros. No puedo ignorarla, y tengo miedo de lo que siento en lo más profundo de mi ser. En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse por completo, como si el universo entero hubiera decidido congelar ese fugaz momento en el que todo parecía estar en perfecta armonía. Las palabras hirientes de mi padre, pronunciadas con gran pesar y tristeza, lograron desmoronar por completo todo aquello que había construido y conocía hasta entonces. No podía creer en absoluto lo que mis oídos estaban captando en ese preciso instante. Mi mente se encontraba abrumada por una mezcla de intensas emociones, un profundo temor que me paralizaba, una confusión abrumadora que nublaba mis pensamientos y una desesperanza que pesaba en mi corazón. Quería escapar desesperadamente de esa situación angustiosa, pero me encontraba totalmente inmovilizada en la soledad de mi habitación, con las impactantes palabras de mi padre retumbando de manera incesante en el ambiente. Me levanté con premura y me dirigí velozmente hacia la ventana para comprobar si la tormenta que azotaba afuera había amainado. Sin embargo, me encontré con que la lluvia caía con mayor intensidad, reflejando a la perfección la tormenta emocional que se desataba en lo más profundo de mi ser. Los pensamientos y reflexiones se agolpaban y se entrelazaban en un torbellino interminable en mi mente, sin encontrar una salida clara ni una solución definitiva. ¿Qué será de nosotros en un futuro tan incierto como el que se nos presenta en estos momentos de incertidumbre y cambios constantes en nuestra sociedad y en el mundo en general? ¿Cuál sería la estrategia más efectiva para regresar a la cotidianidad que conocíamos antes de la pandemia? En los días que transcurrieron a continuación, la tensión y el distanciamiento entre nosotros dos únicamente se intensificaron y se hicieron más evidentes. En cada encuentro fortuito, en cada fugaz mirada cruzada, se desataba una intensa y profunda conexión emocional, una conversación silenciosa cargada de sentimientos y pensamientos no expresados, que fluían entre ambos como un río subterráneo de complicidad y misterio. Mi padre, con gran esfuerzo, intentó articular sus profundos sentimientos, compartiendo conmigo su larga travesía a través de años marcados por la soledad más abrumadora, y como finalmente halló un bálsamo reconfortante en mi constante cercanía y apoyo incondicional. Sin embargo, desde mi perspectiva, todas esas ideas sonaban completamente ajenas y, por ende, resultaban inaceptables para mí en ese momento. Tenía un profundo miedo, un miedo abrumador, de reconocer que algo sumamente inquietante, algo verdaderamente perturbador, estaba sucediendo en el seno de nuestra familia. Una noche oscura y silenciosa, una semana completa después de haber compartido aquella revelación tan íntima, me hallaba solo en la amplia y despejada sala de estar de mi hogar cuando, de repente, irrumpió el estridente y repentino sonido del teléfono,
rompiendo la calma que reinaba en el ambiente. La voz desconocida al otro lado del teléfono no me resultaba para nada familiar, pero su tono era sumamente insistente y hasta diría que un tanto amenazante. María, quiero que sepas que estoy al tanto de lo que está sucediendo en tu hogar. No tienes ni la más mínima idea con quién estás tratando en este preciso momento. Sentí un intenso escalofrío recorrer lentamente toda mi columna vertebral, y mi mano derecha tembló de manera incontrolable mientras sostenía firmemente el teléfono móvil en la palma de mi mano. La misteriosa voz siguió hablando, advirtiéndome de que estaba al tanto de todos mis más profundos secretos y de que, de persistir en ese peligroso juego, las repercusiones serían completamente inevitables. Fue la primera vez que escuché acerca de una posible amenaza externa, y mi corazón casi se detuvo de puro miedo y ansiedad. Al parecer, había alguien que se encontraba observándonos en silencio. Alguien en nuestro entorno parecía estar al tanto de lo que ocurría en nuestra residencia, y esa persona podía representar una amenaza para nuestra seguridad. Desde ese preciso instante, cada uno de los movimientos que realizaba era minuciosamente examinado por aquellos a mi alrededor. Comencé a percibir siluetas desconocidas merodeando afuera de las ventanas de mi hogar, vehículos extraños que pasaban lentamente por la calle, y hasta sonidos de crujidos suaves y misteriosos, como si un extraño estuviera acechando en cada esquina de mi vecindario. Mi padre, además, experimentó un progresivo retraimiento, como si él mismo estuviera inmerso en un estado de perpetuo estrés y ansiedad. Mantuvo un profundo silencio acerca de todo lo que tenía conocimiento. Sin embargo, los reflejos del temor destellaban de manera evidente en su mirada. Por las noches, en el momento en que la lluvia cesó y la residencia quedó envuelta en un absoluto y total silencio, percibí claramente un ligero golpeteo proveniente del pasillo. Una noche oscura y silenciosa, llena de misterios y sombras, me armé de valor y decidí erguirme de mi lecho para descubrir la identidad de aquel ser desconocido que merodeaba en la penumbra de mi morada. Cuando me acerqué lentamente a la puerta entreabierta, pude distinguir claramente una misteriosa sombra deslizándose sigilosamente por la ventana iluminada por la luz de la luna. Mi corazón latía con una intensidad abrumadora, y en ese momento de terror repentino, me percaté con absoluta certeza de que no éramos los únicos presentes en aquel lugar. Esta toma de conciencia repentina añadió aún más intriga y complejidad a nuestra situación, que ya de por sí resultaba bastante confusa y enigmática. Conforme transcurrían los días, la situación se tornaba progresivamente más insoportable y complicada para todos los involucrados. Mi padre y yo nos encontramos en una encrucijada, tratando de desentrañar el misterio que nos rodea. ¿Quién podría haberse atrevido a lanzarnos semejante amenaza? ¿Cuál es la mejor manera de descubrir cuáles son los motivos que impulsan sus acciones y decisiones en la vida? Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir en esta situación? Nos volvimos mucho más cuidadosos y cautelosos, evitando cualquier tipo de conversaciones innecesarias y procurando no mostrar abiertamente nuestro miedo. Sin embargo, cada mañana nos despertábamos con la inquietante sensación de que lo desconocido acechaba en cada esquina, listo para sorprendernos en cualquier momento. Durante la oscuridad de la noche, el silencio absoluto era interrumpido por misteriosos y enigmáticos sonidos, como si ecos de antaño resonaran en los rincones de la antigua morada. Una noche oscura y silenciosa. Mientras yacía despierto en mi cama sin poder conciliar el sueño, percibí claramente un misterioso crujido, proveniente del largo pasillo de la casa. Tomando con suavidad una almohada en mi mano derecha, me desplacé con paso pausado hacia la puerta de mi habitación y la abrí con cuidado, entre dientes, sintiendo una ligera brisa que acariciaba mi rostro. Una misteriosa figura emergió repentinamente ante mis ojos en medio de la profunda oscuridad de la noche, y en ese instante de pavor y desconcierto, percibí con absoluta certeza que aquel ser que se erguía frente a mí no guardaba la menor similitud con ninguno de mis progenitores, sino que se trataba de un individuo completamente ajeno y desconocido para mí. Tratando de no hacer ningún tipo de ruido que pudiera delatarme, entré sigilosamente al estrecho pasillo y me esforcé por distinguir los rasgos de su rostro en la penumbra reinante. Sin embargo, la oscuridad caprichosa se burló de mi percepción, dejándome únicamente con una difusa e inquietante sensación de peligro latente. En los días que siguieron, experimenté una sucesión de instantes cargados de incertidumbre y preocupación. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento repentino en la oscuridad de la noche, me hacía sentir que nuestra casa ya no nos pertenecía, que una fuerza desconocida se había instalado en ella, ansioso por exponer nuestros secretos más profundos y oscuros. El padre, con profunda preocupación, relató que en el pasado había experimentado situaciones amenazantes de índole similar. Sin embargo, jamás habría concebido que su propio hogar se transformaría en el escenario de tales dramáticas circunstancias.
Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco lejano de un sufrimiento profundamente arraigado que parecía haber sido sepultado en el olvido durante mucho tiempo. Un dolor que hasta ese momento desconocía pero que de repente invadió cada espacio de nuestras existencias, transformando nuestra realidad por completo. Intentamos desesperadamente pedir asistencia, redactamos detalladas misivas a las autoridades policiales, nos esforzamos por instalar sofisticados sistemas de videovigilancia. Sin embargo, todas nuestras acciones resultaron infructuosas. Alguien se escondía hábilmente en las profundas sombras de la noche, y las inquietantes amenazas llegaban cada vez con una frecuencia alarmante y perturbadora. Si en algún momento deseas que continúe con alguna otra tarea o si tienes alguna otra petición que desees compartir conmigo, por favor házmelo saber sin dudarlo. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.